Bien, le contábamos que la Convención Constitucional aprobó en general 14 de las 16 normas de informes de sistemas de justicia, una jornada que provocó que varios convencionales cuestionaran artículos aprobados. Vamos a ver qué es lo que pasa durante esta jornada. Josefina de la Fuente, que estuvo ahí desde muy tempranito hasta muy tarde por lo demás, y hoy se viene similar. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Frecia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo diría que como a las 12:15 más o menos ya terminó y se levantó la sesión, este primer pleno de votación en general de la Convención Constitucional, que fue histórico. Salieron en general contentos los convencionales porque se aprobaron la mayoría de los artículos que se presentaron a consideración del pleno. Tú lo decías, 14 de 16 artículos finalmente obtuvieron más de 103 votos, algunos incluso obtuvieron 150 votos aproximadamente, hubo cerca de 2, si no me equivoco, que tuvieron 0 votos en contra, así que en general la coordinación de la Comisión de Sistema de Justicia estaba bastante satisfecha con el trabajo que hicieron. Hay 2 artículos que se rechazaron, el artículo 4, que hablaba por ejemplo de la inamovilidad de los jueces, y también el artículo 8 respecto a la ejecución de resoluciones. ¿Qué pasa con esos 2 artículos? Bueno, se van de vuelta a la Comisión de Sistemas de Justicia para que esa misma comisión haga modificaciones y le proponga un informe de reemplazo a los convencionales. Tiene un total de 15 días para hacer eso y se abría el plazo ya desde hoy de 3 días para poder ingresar indicaciones para hacer los cambios y modificaciones respectivas a estos 2 artículos que se rechazaron en general. El día de hoy se vota en general el informe de la Comisión de Forma de Estado, pero antes de hablar de eso vamos a revisar las principales reacciones a la jornada del día de ayer. Yo te contaba que la mayoría de los colectivos estaban bastante contentos por lo aprobado, en particular hacían referencia, por ejemplo, al artículo número 2, que hablaba de pluralismo jurídico, que hablaba de que había un sistema nacional de justicia que coexistía con un sistema de justicia indígena. Pasemos a escuchar las principales reacciones del día de ayer, de quienes estaban a favor, de quienes estaban más satisfechos respecto a lo aprobado, como por ejemplo el convencional Fernando Atria, también Cristian Viera, quien es coordinador de la Comisión de Sistema de Justicia, y Bárbara Sepúlveda, que en particular aplaudía que se haya aprobado un artículo que hablaba que la función jurisdiccional se regía por los principios de paridad y perspectiva de género. El informe de la Comisión de Sistemas de Justicia es también un ejemplo de lo que esperamos que ocurra en el proceso constituyente. Durante la discusión de la comisión se plantearon ideas de diverso tipo, incluida por ejemplo la de que todos los jueces tuvieran una duración fija. Esa idea era, por cierto, por lo menos en mi opinión, contraria a la inamovilidad e independencia judicial. Y fue precisamente la conversación en la comisión, a la búsqueda de una visión común suficientemente extendida, la que llevó a desecharla en esa versión y limitarla solo a los ministros de la Corte Suprema, donde a mi juicio esa idea sí se justifica. Se han incorporado como principios la paridad, la igualdad sustantiva, los enfoques de género, interculturalidad y pluralismo jurídico. Celebro principalmente su artículo 14, un avance histórico que establece las tan necesarias paridad y la perspectiva de género en la justicia. Y esto no tiene nada de ideología. Que los tribunales, las causas sobre violencia de género se transforman en juicios sobre su vida íntima, sobre su comportamiento sexual, sobre sus elecciones y desaciertos personales. El foco que debiese estar en la agresión se desvía hacia el juicio moral de quien pudo haber provocado que la violentaran, que la acosaran, que la violaran. Este es el derecho que estamos tratando de cambiar. Debemos dar cabida a la política democrática y comprender que la Constitución, más que regla jurídica, es un texto político. Esta disposición reconoce y hace práctica un hecho, la convivencia plural de naciones en el pueblo de Chile. Ambos sistemas pueden convivir con dinámicas de coordinación y con reglas básicas que empujen el diseño institucional. Acostumbrado a admirar experiencias comparadas, Canadá, Nueva Zelanda y Bolivia contienen regulaciones de este tipo. Animo, por tanto, a esta convención a que asumamos con convicción y esperanza la posibilidad de este cambio de paradigma, un nuevo sistema de justicia para Chile. Y era con Cristian Viera precisamente, José, que hablábamos más temprano. Le preguntábamos, bueno, primero cómo era la primera votación, qué tanto eran los alcances que ellos esperaban de estos 14 normas que se aprobaron, y las otras, ¿qué pasaba con ellas? Bueno, hablamos de eso, pero había una que tenía que ver con la permanencia de los jueces, por ejemplo, que venía resonando hace semanas, ¿no? Cuando fue tema, y era probable que esto pudiese haberse rechazado ayer, ¿no? Con las indicaciones que vienen ahora para ver si finalmente queda o no. Sí, exactamente. Este tiene que ver con el artículo de la inamovilidad de los jueces, que es el artículo 4, y ahí
Los propios convencionales del Frente Amplio decían que estuvo bien, podríamos decir que se rechazara en general, porque efectivamente había que hacer algún tipo de corrección. Ahí decía que los jueces, por ejemplo, cesarán en el cargo cuando se cumple la duración prevista para su duración, pero no especificaba, por ejemplo, a qué jueces, a qué ministros aplicaba esto. Y lo que han acordado en la Comisión de Sistema de Justicia, o al menos se puede vislumbrar que sí habría un acuerdo para limitar, por ejemplo, la duración de los cargos de los ministros de la Corte Suprema, pero se caería la intención de limitar la duración de los cargos, por ejemplo, de los ministros de la Corte de Apelaciones o de los jueces de tribunales inferiores, y por tanto si quedaba así como estaba en el artículo que decía de manera general o lo que dure el cargo, entonces se podía aplicar a todos, y la idea que tienen los convencionales es que se aplique solamente la limitación de la duración a los ministros de la Corte Suprema. Así que decían los convencionales como Cristian Viera que ellos podían ver que probablemente ese artículo se iba a caer y que se van a hacer todas las correcciones cuando vuelvan a la Comisión de Sistemas de Justicia. Probablemente se van a ingresar indicaciones para poder hacer esta precisión, es así también en el artículo 8 con lo que quieran precisar, y después volvería al Pleno en un plazo de 15 días para que los convencionales se pronuncien nuevamente sobre esta parte. Ahora, el tema de la organización, por ejemplo, de la Corte Suprema, o todos los detalles respecto a eso viene en la segunda parte del primer bloque. Este primer bloque es solamente de los principios más generales, y por tanto todavía queda mucho por discutir y por aprobar respecto a la estructura o más cosas respecto a la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, en fin. Todo lo que tuvo que ver con esta discordia entre la Corte Suprema y la Comisión de Sistema de Justicia, eso que aprobaron en general todavía no se vota en particular, y por tanto no se ve en el Pleno de la Convención Constitucional. Así que en los próximos días seguramente van a estar viendo cómo arreglar estos artículos que se cayeron, pero además mañana se tiene que votar en particular, y entonces estos artículos que fueron aprobados en general, pasan para que se haga una votación un poco más microscópica, o sea, como que vamos a nadar en el artículo básicamente, y ahí se pueden modificar cosas como literales, numerales, de incisos dentro de los artículos. Así que se puede hacer una votación al detalle, y además se pueden revivir indicaciones, y queda pendiente el número de, por ejemplo, cuántas indicaciones se van a revivir de las rechazadas en la comisión. Ayer nos decían que habían entrado cerca de 16, pero vamos a ver si es que es el número oficial, porque si es que firman 16 convencionales se pueden resucitar indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión de Sistema de Justicia. Tenía en plazo hasta antes de ayer para ingresar esa solicitud, y nos tenían que actualizar entonces en cuánto había quedado. Así que mañana se vota en particular, no está 100% zanjado lo que se aprobó en general el día de ayer, se tiene que hacer estas correcciones, porque hay artículos, por ejemplo, que dejaron pasar algunos colectivos el día de ayer, como es el 1 y el 2 de pluralismo jurídico, que creen que también tiene que tener algunas precisiones y algunas correcciones. Quedaron satisfechos algunos convencionales ayer, como lo vimos ahí en los puntos de prensa que hicieron en la noche, pero también habían algunos que quedaron bastante disconformes, sobre todo del sector de la derecha. En la UDI, sobre todo, por ejemplo, convencionales como Carol Baum decían que iban a estar en un estado de reflexión. Carol Baum es parte de la Comisión de Sistemas de Justicia, también lo dijo Ruth Hurtado, quienes estaban bastante molestas. No sabemos bien cuál es el alcance de estar en reflexión. Básicamente lo que plantea Carol Baum es que van a ver cómo avanzar, siempre defendiendo sus ideas, pero el alcance y la bajada de qué significa estar en reflexión lo tendrá que aclarar la convencional Carol Baum durante el día. De todas maneras, no es una decisión de la UDI en general, ni mucho menos de Chile Vamos en general, esto de estar en estado de reflexión. Le preguntaban al convencional Cristian Monkeberg, por ejemplo, respecto a esto, él dijo que él estaba constantemente en reflexión, así lo han dicho también otros convencionales, así que es una percepción de un grupo de convencionales de la derecha de declararse en este estado sin tampoco saber mucho cuáles son los alcances de esta decisión. Así que pasemos a escuchar lo que dijeron los convencionales respecto a la votación del día de ayer, quienes se manifestaron en contra de los principales artículos. Ahí estaba, por ejemplo, la convencional Marcela Cubillos, que le preocupaba en particular el tema de la independencia y la inamovilidad de los jueces. Así que pasemos a escuchar lo que dijo la convencional Cubillos, también Carol Baum, respecto a esta advertencia que hace ayer a medianoche, y lo que opina también Cristian Monkeberg hoy en la mañana, hablando también de este estado de reflexión que anunció la convencional Carol Baum el día de ayer. Este informe propone eliminar la soberanía de los tribunales de justicia de Chile, al dejarlos sometidos a la jurisdicción internacional, terminando con la cosa juzgada. Nadie tendrá certeza luego de un fallo incluso de la Corte Suprema, ya que quedará sujeto a una eventual revisión de un tribunal internacional en base al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, porque ni siquiera la referencia es a los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. En definitiva, esta no es una propuesta para mejorar la independencia y eficacia del Poder Judicial, sino que para debilitarlo en sus cimientos más fundamentales de un Estado de Derecho democrático.
Creemos que esta amenaza permanente de que en el Pleno se moderan las cosas, la verdad que ha sido tirada a tierra hoy día con las votaciones que hemos visto. Así que nosotros, parte de los convencionales de Vamos por Chile, estamos en un proceso muy serio de reflexión al respecto, porque nos parece de la mayor gravedad que en esta primera votación y en temas tan serios como el Poder Judicial no haya habido ninguna moderación ni ninguna consideración a planteamientos serios que se hicieron con respecto a la votación de las normas del... O sea, yo hace rato estoy reflexionando respecto de lo que está ocurriendo acá adentro. No sé si ayer me va a llevar a estar en un estado de reflexión o no. Yo estoy permanentemente reflexionando, pensando y intentando de que este proceso termine bien. Pero lamentablemente no está terminando bien y no está yendo por buen camino. ¿Y por qué? Porque la izquierda, que es mayoría, ha ido sepultando la posibilidad de tener una constitución que interprete a todos. Lamentablemente es así. Espero que cambien en su actitud. Este proceso de reflexión, me imagino que el reporteo es tan amplio ahí en la misma convención, José, que se hace difícil ver lo que se está votando, por ejemplo, o deliberando en su minuto. Y este proceso de reflexión, ¿en qué consiste? Porque reflexionar en medio de esta intensa jornada, no se sabe quizás de la opinión pública cómo entenderlo. Cuando Cristian Monkeberg, que es de un sector bien moderado desde el inicio por lo menos, pero dice que él está en permanente reflexión en cuanto a que no son tomadas en cuenta muchas de las iniciativas, o como decía ahí Marcela Cubillo, propuestas que ellos han instalado o no son escuchados. ¿Cuánto de esa reflexión tiene que ver con estos días bien ajetreados? Mira, la verdad es que hay convencionales que constantemente están diciendo que básicamente ellos, por ser de la derecha, no toman en consideración sus iniciativas o que no votan a favor de lo que ellos proponen solamente por ser de la derecha. Así que hay una molestia que no solamente tiene que ver por la votación del día de ayer, sino que por lo que está pasando en algunas comisiones. Según el punto de vista de los convencionales de Chile Vamos, de todas maneras hay una especie de sesgo que se vota en contra de algo porque es propuesto por convencionales de Renovación Nacional o de la UDI, en fin. El día de ayer, algunos convencionales de la derecha tenían la esperanza, la expectativa de que hubiera colectivos de la centro izquierda que manifestaran a través del voto el rechazo, que reflejaran las críticas que habían estado haciendo algunos de esos principios. Pero finalmente la mayoría de los colectivos optó por hacer las correcciones en particular, y eso hay algo importante que decir. Se aprueban en general, pero eso no significa que como están van a llegar a la nueva Constitución. Hay muchos colectivos que manifestaron reparos, como el colectivo socialista, que dicen que tienen que corregir y hacer precisiones que son muy importantes en el artículo 1, por ejemplo, en el artículo 2, pero ellos aprobaron en general para que se vea ahora y no tenga que volver a la comisión el artículo completo, cuando podrían hacer las correcciones ya más particulares en la votación en particular y también hacer un poco más eficiente el proceso. Ahora, respecto a lo que dice Carol Baum, que están en reflexión, claro, no están muy bien claros los alcances. Ella dice que vamos a ver cómo avanzamos, seguramente hoy día le vamos a preguntar, de hecho estoy viendo por allá que está conversando con algunas otras convencionales, así que seguramente en un rato más vamos a ir a conversar con ella a ver a qué se refiere y a quién representa con sus declaraciones. Yo he podido conversar fuera de micrófono con otros convencionales de la UDI que dicen eso es algo que dijo Carol Baum, no vamos a tomar ningún tipo de decisión, así como retirarnos, no. Vamos a seguir avanzando, participando como lo hemos hecho hasta el momento, y habrá que preguntarle a Carol Baum qué es lo que quiere decir, pero decían otros convencionales tal como Cristian Monkeberg, estamos todos los días reflexionando más allá de si sufrimos una paliza o no en la votación como ocurrió en algunos casos anoche. El día de hoy es un nuevo día, así que se vota un nuevo informe, Comisión de Forma de Estado, son 36 artículos. Nosotros habíamos dicho que se pueden votar por separado los artículos si es que lo solicita al menos un convencional, y esa solicitud llegó. El mismo convencional Martín Arrau, que pidió la votación separada de los artículos el día de ayer, también pidió la votación por separado de los artículos el día de hoy. Eso significa que se van a hacer 36 votaciones, a menos que él retire la solicitud, pero por ahora 36 votaciones separadas, o sea, se vota el artículo 1 por 103 votos, el quórum de 2/3, y así hasta llegar al artículo 36, y después lo que se aprueba hoy en general pasa el viernes a la votación en particular. Quienes son parte de la Comisión de Forma de Estado también optimistas, debo decir, de que van a pasar la mayoría de los artículos. Hablan de que Chile es un Estado regional, plurinacional, intercultural, hablan de conceptos como maritorio, también establecen nuevos órganos como la Asamblea Legislativa regionales, consejos sociales regionales, en fin, hay un montón de cosas nuevas que están establecidas aquí en este Estado regional que dicen que es una especie de
de híbrido entre el Estado unitario como está hoy día y también un Estado federal, pero aclaran quienes son impulsores de este Estado regional que no están cerca de un Estado federal, sino que es un híbrido, un entremedio. Así que vamos a ver cómo le va a ese Estado regional el día de hoy. De todas maneras, hay un convencional que vamos a pasar a escuchar a continuación, que es Renato Garín, que él insiste en que es antirreglamentario el informe que presenta la Comisión de Forma de Estado. Así lo ha hecho saber a través de oficios que ha mandado a la mesa directiva, también a la Secretaría. De todas maneras, la mesa le rechazó su idea de que no se votara el día de hoy este informe. Dicen que van a tratar de procurar mayor coordinación, pero de todas maneras la votación va. Aún así, el convencional Garín insiste en que hay una contienda de competencias, porque dice que todo lo que tiene que ver con el poder legislativo, por ejemplo, lo tiene que ver la Comisión 1, donde está él, que es la Comisión de Sistema Político, y que la Comisión de Forma de Estado está hablando, por ejemplo, de asambleas legislativas, cuando claramente eso, dice él, no le compete a esa comisión. Así que insiste en que el informe de hoy es antirreglamentario. De todas maneras, la mesa ya ha insistido en rechazar esa solicitud, ese reclamo del convencional Garín. Él insiste, así que pasemos a escuchar esas declaraciones. La Comisión de Forma de Estado ha propuesto normas sobre poder legislativo y formación de la ley, y en la Comisión número 1 estamos diciendo han invadido nuestras potestades y nuestras competencias. Y es más o menos evidente que lo han hecho. Mi posición es que ni siquiera debería votarse. O sea, debería hacerse la salvedad reglamentaria de que esos artículos corresponden a la Comisión de Sistema Político y Poder Legislativo. Si se votan, me parece que tienen que ser rechazados. Son artículos que establecen leyes regionales, potestades conjuntas entre Congreso y regiones. Ya, el pleno del día de hoy está citado, igual que ayer, para las 15, para las 3 de la tarde, y son 8 horas máximo de debate. Ayer no hablaron todos, pero hablaron varios. Lo que va pasando es que además seleccionan, por ejemplo, a algunos convencionales de distintos movimientos o colectivos para que representen, sobre todo quienes son parte de la comisión, pero de repente, por ejemplo, hay un argumento que alguien quiere rebatir. Entonces se suman palabras a medida que van pasando las horas. No es que se inscriban una vez, sino que van pasando palabras. Ayer, por ejemplo, ya era bien tarde, 11 de la noche, decíamos que eran 6 palabras, después uno se da una vuelta, volvía y quedaban las 6 palabras porque se van sumando constantemente, así que uno no sabe hasta ya que se está acabando el tiempo si es que se suma alguien más o no. 8 horas de debate, vamos a ver si es que parten a la hora. Ayer recordemos que tuvieron una especie de atraso porque comentaron la cuenta, y dentro de la cuenta estaba el oficio que pedía una reinterpretación del quórum, así que se dilató un poco la discusión respecto al quórum. La mesa insistió en que ellos ya habían zanjado, que se votaba en general y en particular por 2/3, en fin, de todas maneras discutieron un rato largo de eso, unas 2 horas, así que cerca de las 5 de la tarde recién comenzó el debate y terminaron a las 12 de la noche, así que vamos a ver si que parten a las 3, esperan que sí, para que terminen también a las 12 de la noche, porque son más artículos el día de hoy, son 36, y si es que se mantiene la solicitud de Martín Arrau, se van a votar cada uno por separado, 36 votaciones, vamos a estar siguiendo esa votación a ver cómo le va al informe de la Comisión de Forma de Estado. Sí, el tema de petición de la palabra, eso puede ir variando además a medida siga la votación. Claro, o sea, cada convencional puede hablar solamente una vez y tiene un límite de 3 minutos, pero se anotan y se pueden ir anotando cada rato. No es que se cierre, por ejemplo, se anotan ahora y después ya no se anotan más, sino que se pueden ir anotando a medida que avanzan las intervenciones, porque eso es lo que pasa, que de repente se anota a alguien que sabe que va a hablar, sí, porque está en esa comisión y tiene listo su discurso, etcétera, pero de repente hay una intervención, por ejemplo, donde alguien es aludido o dice algo que alguien quiere rebatir, y ahí se va sumando la palabra. Entonces uno no sabe al principio cuántos van a hablar, si van a hablar todos o no, sino que va viendo a medida que van pasando las horas y ya se va acabando este tiempo máximo de 8 horas. Claro, ahí va variando porque no hay un horario establecido que se diga ya hasta aquí se inscriben, no, sino claro, el que quiere quizás rebatir una palabra anterior, pero va a estar interesante hoy día con todo lo que tú mencionabas, José, con estas formas de Estado, y desde ahí todo lo que se relacionaba con lo que se votó ayer, que lo conversábamos también con Cristian Viera, y que después se retoma mañana, ¿no? Lo que se votó ayer respecto a los sistemas de justicia, ya ahora sí, ya mañana tiene otra nueva etapa, mañana jueves 17. Exactamente, votación en particular, así que uno puede bucear en el artículo, vamos a decirlo así, y ver unos cambios ya bien microscópicos, numerales, incisos, y además se votan las indicaciones. Vamos a ver cuántos se reviven para ver cuál va a ser el volumen de trabajo, pero de todas maneras, pese a que ya están casi en la etapa final, los textos de ayer no son 100% como van a quedar. De todas maneras se van a hacer correcciones, y así insisten firmemente los colectivos, porque dejaron pasar, dicen ellos, algunos artículos para que se puedan corregir en la votación en particular, y vaya que tienen correcciones, algunos dicen. De todas maneras, bien, vamos a seguir muy de cerca, José, el trabajo de la convención esta tarde. Que estés muy bien, nos vemos. Igual nos